Felipe, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Es un gran honor. Yo soy un fan de Paredro, así que me encanta hacer parte de este ciclo de conversaciones. No, muchas gracias a usted. Hace rato, como ya le había dicho, lo queríamos invitar. Usted es aquí amigo de la casa, con muchas ayudas también tras bambalinas. Eh, y hay Felipe, me resisto a no comenzar por ahí, aunque vamos a estar hablando ahorita sobre la ciudad del dolor, ecos del cementerio de enterrados vivos y del presidio de inocentes de Adolfo León Gómez, que cumple centenario. Vamos a hablarlo ahorita, pero no quiero desaprovechar que usted está acá siendo usted de las personas que más puede saber de la vorágine de un periodo literario colombiano también muy particular, y usted Mm. también se ha especializado en lo que es escritura de la naturaleza, la confluencia, y no solamente eso, sino que también recientemente pues edita usted La vorágine centenario de un clásico latinoamericano, también en los Andes. Entonces, ya que este capítulo vamos a estar hablando de dos centenarios, arranquemos por el más conocido. No solamente por este libro, Felipe, sino qué ha supuesto para usted como lector, como conocedor, por supuesto, pero sobre todo como lector, qué ha Mm. supuesto esta especie de redescubrimiento que nos está suponiendo la vorágine, desde todo contexto, desde la parte textual, desde la parte de fama, desde los enfoques como los que se ve, cómo lo ha vivido. Porque muchos de nosotros nos estamos desayunando con cosas que sabe usted hace rato. Pues Camilo, también yo estoy aprendiendo un montón de cómo ha circulado la novela, cómo se ha leído, cómo se están proyectando muchas de las ansiedades actuales, sobre todo sobre la crisis climática, sobre la vorágine. Digamos, todo centenario es una invitación a agudizar la mirada sobre el presente y a voltearla hacia el pasado. Es un poco adoptar la imagen del ángel de la historia, ¿no? Eh, el viento del pasado nos lleva las alas hacia adelante, pero la cara del ángel mira hacia atrás. Y ese es un poco el gesto que estamos haciendo con Jennifer French, con quien hicimos la compilación de la vorágine centenario, un clásico latinoamericano, es agudizar esa mirada, aprovechar para pensar históricamente. Eh, y la vorágine, digamos, a partir de la crisis climática ha agarrado una vigencia insoslayable, es decir, se ha vuelto en la gran novela y el clásico latinoamericano en tiempos de cambio climático. Figúrese usted, como debe bien saber como gran lector de Cortázar y del boom, que el boom quiso enterrar a sus predecesores, mató al padre o quiso matarlo, a la novela regionalista, el propio Carlos Fuentes infamemente, lamentablemente de otras maneras muy maravilloso, pero dijo que la selva había devorado al pobre Rivera también, dando, digamos, una palada en la historiografía literaria, enterrándolo. Pero fíjese usted que resulta que Rivera era quien venía a hablar del futuro. Era el que iba a ser lo que Erna von der Walde ha llamado el contrafetichismo de la mercancía, el que con su novela iba a desagregar cómo se hace el caucho, cómo se hacen los carros que, digamos, coreográficamente en círculos paseaban por las calles de las metrópolis norteñas. Nos lleva al tras bambalinas de esa escena, de cómo se hace esa elegancia, rompe el cristal de esa efervescencia con el progreso en la década del 20 y nos lleva a lo que nadie quiere ver, a el laboratorio, el cuarto de máquinas del capitalismo. Y eso me parece que es de una riqueza y no solo lo hace como con una prosa, digamos, de denuncia, sino que con una cantidad de juegos literarios, de ensamblajes de un texto que lleva fotografías en las primeras ediciones, luego lleva glosarios en la tercera y cuarta, luego en la quinta lleva los famosos mapas que le incluyó y que Erna y Margarita han revivido en la edición cosmográfica que recientemente salió con los Andes. Así que es una novela futurista, no es la novela folclórica y estereotípica costumbrista, como se le llamó a mediados del siglo XX, sino que resulta que es una novela sobre el futuro, que ya nos llegó, que nos cayó sobre el regazo ahora con la crisis climática en el horizonte. Felipe, es es la crisis climática la que nos permitió redescubrir la vorágine, o hay algún otro motivo por el cual haya pasado medianamente desapercibida.
todos sabemos de estos clásicos que el boom también se encargó de intentar sepultar y en el diálogo entre Vargas Llosa y García Márquez, ese diálogo que se publicó recientemente de Alfaguara, y además que es mm, en el 67, ya queda muy claro cómo García Márquez dice, no, 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 yo a los abuelos les tengo mucho respeto, y se refiere a todos los que escribieron precisamente novelas de la selva, novelas de la tierra, digámoslo así. ¿Cree mm, usted que estamos aquí como una especie de oportunismo, obviamente muy bien dicho y muy bien aprovechado, pero mm. que si no estuviéramos en este contexto en el que estamos, la vorágine hubiera encontrado otras formas? Me intriga mucho eso. Es una excelente pregunta, Camilo. Yo diría también que el narrador de Rivera es un narrador que permite que el texto mismo viaje a través de épocas. Cova, a diferencia, por ejemplo, de Orrantia, el narrador de César Uribe Piedrahíta, de Toa, es un narrador es una cueva, ¿no? Es esa cova que tiene adentro una cantidad de voces. Es una voz rota, lo llamaba Montserrat Ordóñez. Está llena de grietas, como dice también otra crítica, María Elena Rueda, y se desdobla. Entonces no es el típico criollo letrado que denosta de otras subjetividades o que viaja, como decía Silvia Moloy, con el bastón y ¿no? La levita a escandalizarse de la selva y de los llanos, sino que es alguien que está persiguiéndose, que se burla de sí mismo, que duda de sí mismo, que otros se burlan de sí mismo. Su misoginia es escenificada, es vista como una teatralidad burlona y de la cual uno se puede burlar, su racismo también, de tal manera que se transforma en una voz que se adapta también a las ansiedades de su época y las trasciende. Así que desde el auge de los nuevos feminismos, de las sexualidades disidentes, también es una gran crítica a las formas de la masculinidad. Yo creo que esa es otra manera de redescubrir esta novela. Yo diría, pues, digamos, yo soy profesor de literatura y a esto me dedico, me parece que el propio lenguaje de la novela nos había alejado un poco del texto. Rivera está en un gozne entre el modernismo, entre esa experimentación con nuevos lenguajes y la vanguardia, que es un momento de, de adicción de arrojarse hacia el futuro y de simplificación industrial del lenguaje también con otras complejidades. Entonces, para el lector del siglo XXI eso parece ser un problema, el reemplazo de lenguas o la concatenación o collage entre lenguas parece ser algo que se ve muy lejano, pero nosotros actualmente lo estamos viendo de todas maneras por ejemplo, con la inteligencia artificial. No sé si los escuchas han hecho, yo ciertamente los he hecho, experimentos poéticos con inteligencia artificial. Decirle que escriba un poema a la manera de Rivera, de Tierra de Promisión, y arroja unos textos que son muy parecidos a los de Rivera, pero extrañísimos también. Hace como experimentos de, sí, de imbricación y de collage de diferentes lenguas, de diferentes archivos. Y eso yo creo que Rivera ya lo estaba haciendo de alguna manera. Hay algo que parece y que el público no quede con esa idea y es que de repente la novela se ha instrumentalizado para ser el estandarte en contra del cambio climático y el Mm, respeto de mejor dicho, no, no podemos tampoco pensar que es ese tipo de mm, oportunismo y mucho menos de ese tipo de momento en el que entra a representar todos nuestros temores actuales porque siempre puede ser un poco peligroso. Pero hay algo que usted dice que quiero volver de nuevo, ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero que esa relación que habíamos tenido con el lenguaje de la vorágine y con su estructura, mm, es decir, esa manera también de descatalogarla, refiriéndonos como una novela lírica, ¿no? El mm, lirismo de Rivera, ese primer capítulo de la segunda parte, que es la Oda a la Selva, no como mm, esta cosa recargada, barroca, y de un momento a otro le damos la bienvenida a esto, reconociendo una gran fortaleza y reconociendo una calidad literaria que no es solamente propagandística. mm. Sí, completamente. Yo creo que para volver a esa primera intervención suya que me parece muy buena, esa advertencia en contra
del oportunismo. Me parece que volver a la noción de clásico es importante, ¿no? Eso es algo que con Jennifer French la titulamos La vorágine centenario, un clásico latinoamericano, porque el clásico tiene ese espejo multiforme que puede contener todas las ansiedades de su momento y las del presente y las del porvenir. Inclusive el clásico aguanta lecturas contrapuestas. Y que los 100 años vengan un poco a agudizar esa actualidad, a mí me parece muy buena cosa. A pesar de eso, la novela es una novela muy de su momento, era una novela de ansiedades de la pérdida de Panamá, el fantasma de Panamá obsesionó a Rivera y a su generación, y es una novela que trataba fatigosamente de hablar del tema del Putumayo, de no perder una segunda Panamá en el sur del país. Por eso Rivera constantemente estaba deshaciendo y rehaciendo la novela. Charlotte Rogers hace poco dijo que era una novela sobre el fracaso y yo creo que es cierto y ella dijo que faltaban más novelas sobre el fracaso en tiempos en que la civilización está frente a su más grande fracaso, que es no poder controlar el futuro y tener un futuro enemigo, digamos que ese mismo enemigo lo ha cultivado la propia historia de la humanidad en los últimos por lo menos dos siglos. Entonces Rivera saca su, primero es parlamentario y no escuchan cuando él está tratando de arrojar la mirada del país al sur. Luego es periodista, inclusive hace reportajes en Florencia. Recordemos que Rivera era alguien del Huila. Imagínense, Huila a comienzos del siglo XX pertenecía más al piedemonte amazónico que al centro y norte del país. Es un intelectual en ese sentido eh, marginal y es visto como un calentano y un provinciano por los intelectuales santafereños, digamos, de rancia estirpe bogotana, como Nieto Caballero, por ejemplo, que lo retratan como un Thoreau moderno, que lo ponen a leer, lo retratan como alguien que puede leer la piel de las serpientes, que puede leer las cuevas perfectamente, lo exotizan un poco y Rivera mismo se siente que no está siendo escuchado. Luego va la novela dice él que se vende pero no se comprende, revisa, es el peor o el más duro crítico de sí mismo y revisa, saca palabras, la segunda edición es muy diferente a la primera, la tercera es igual a la segunda, es una reimpresión, la cuarta y la quinta la sigue puliendo y dice, no, esta novela no está circulando de la manera que yo quiero que circule, quiero llevarla al cine. Él está pensando en cómo se está consumiendo cultura, cómo se está oyendo, se están oyendo las nuevas voces. Así que es alguien que quiere interpelar a su presente con las ansiedades sobre la frontera del Putumayo y lo está llevando a nuevos públicos. Quiere adaptar su novela a Hollywood, quiere que se traduzca al inglés, que es lo último que hace, contratar esa traducción con Earl K. James. Así que es alguien muy ansioso y afanado por su propio presente. Yo creo que él se sonreiría un poco al pensar que nosotros, 100 años después, estamos leyendo su novela como una novela sobre el futuro más oscuro. Él la estaba pensando como una novela que tenía que llevar a la acción al gobierno. Por eso está plagada de, quienes recuerden y la tengan fresca, está plagada de lectores fallidos, como Ramiro Estebanés, que no ve, es ciego, o de telegramas que no se atiendan, o de visitas fallidas a consulados en Iquitos o en Manaos. Ese hecho de no ser escuchado para él era obsesivo. Y ahora que esté siendo tan escuchado de otras maneras, yo creo que lo haría sonreír. Hay una cosa ya para que cerremos esta primera parte, Felipe, de la charla que está buenísima. Tiene que ver no solamente con el redescubrimiento de la novela, sino también con el redescubrimiento del perfil de Rivera, que Mm. creo que ese sí que era desconocido. Si la vorágine era escuchada, pero no leída, Rivera sí era un soberano desconocido, del Mm. cual no se entendía nada, no se entendía lo que usted acaba de contar, ni mucho menos el plan detrás de la novela. Y ahora que usted hace un rato mencionaba a Carlos Fuentes, por ejemplo, ahorita mientras pensaba esta pregunta, decía, claro, no deja de haber algo parecido entre los dos. Fuentes como ese showman que siempre está organizando y viendo cómo exportar el boom y cuáles son los contactos más importantes, como se ve.
en la colección de cartas de Alfaguara reciente, es siempre que está pensando en cuál es el mejor contacto para que nos cuente sobre esto. Hay algo impresionante de Rivera para 1924, que es esta dimensión extranacional que piensa para su producción literaria. Es decir, Mm, ¿cómo la llevo? Lo que usted, yo no tenía ni idea de lo que nos acaba de contar, que la quería llevar al cine. Sí sabía de la traducción, él quería llevarla. Él quería, había un businessman detrás de este autor. Enorme, enorme, Camilo. Era alguien con unas redes literarias, políticas, diplomáticas enormes. En la compilación que hicimos con Jennifer, nos interesó mucho desnacionalizar a la vorágine y preguntarle a colegas especialistas en los países limítrofes con Colombia, porque es una novela que excede el mapa, está obsesionada con el mapa. Rivera nunca tuvo el mapa que tenemos hoy en día porque no había cerrado Colombia la frontera con el Perú, sino precisamente en el año en que él murió, él no pudo ver el mapa que nosotros vemos ahora. Le comisionamos en La Vorágine Centenario, un clásico latinoamericano, ensayos a venezolanistas que nos contaran la vorágine, cómo se leyó en Venezuela y cómo de alguna manera operó en el canon llanero de Venezuela, que tiene un idilio con el llano muy diferente al nuestro. Lo mismo con el Brasil. Rivera, recordarán los lectores, fue juez en Orocué, conoció el llano ahí, pero también hizo parte de la Comisión de Límites, de la cual tenía un carácter muy fuerte. Rivera renunció y bajó por todo el Orinoco, luego tomó el Caño Cassiquiare, fue por la Amazonía y llegó hasta Manaos, y en Manaos se hizo a una buena biblioteca brasileña, conoció a varios escritores brasileños, leyó a Euclides da Cunha, leyó a Alberto Rangel, y esa biblioteca en parte está en la Universidad Javeriana y nos da cuenta de un lector lusófono de una selva no nacional colombiana, sino practicada por los brasileños, y eso le expandió el mundo de lecturas. Hicimos lo mismo con el Perú, porque era también lector Rivera de la prensa peruana, sobre todo de un personaje fascinante que se llama Benjamín Saldaña Roca, que aparece como personaje en La Vorágine, que tenía un periódico que se llamaba La Felpa, donde denunció los crímenes de la Casa Arana. Así que Rivera era lector de literatura peruana, brasileña, venezolana, naturalmente colombiana, pero también estadounidense. Es alguien que Carmen Millán de Benavides, en un texto que también está en esta compilación del centenario, ella rescató el levantamiento de cadáver de Rivera en Nueva York y los documentos que daban cuenta de qué había, cuáles eran sus posesiones en su apartamento el día que él murió. Y ahí se ven las lecturas inglesas de él. Él estaba aprendiendo inglés, muy preocupado por traducir su novela, varios diccionarios españoles, español-inglés. Pero lo que no se encontró ahí son 3 o 4 hojas bastante mórbidas y productivas para darnos esa idea del retrato final del poeta a sus 40 años, porque él se hunde en el mejor momento, digamos, con las luces prendidas del buque, como dirían, se hunde. Em, Ahí no está una novela que pensábamos que él estaba construyendo, que era La Mancha Negra, sobre la industria petrolera en Barranca, que es una novela que supuestamente algunos dicen que le causó la muerte, que lo envenenó la Tropical Oil Company, en algo bastante, digamos, poético y paranoico, tal vez. Esa novela la termina escribiendo su mejor amigo, que es César Uribe Piedrahíta, que escribe Toa, pero escribe también La Mancha Aceite, que es una novela que ocurre en Venezuela y es sobre la industria del petróleo. Es una denuncia, pero más en la línea del realismo socialista y no como Rivera, que tiene una prosa mucho más complicada que la del realismo socialista. Bueno, pues hasta este momento para la audiencia hemos hablado del libro que Felipe, nuestro invitado, junto con Jennifer French, editaron, La Vorágine, Centenario de un Clásico Latinoamericano. Esto está en Busca Libre. Perdón, Nata, vuelvo a decirle. La Vorágine, Centenario de un Clásico Latinoamericano, publicado por Ediciones Uniandes, un libro que entra más, como ya hemos reseñado tantos otros, para que ustedes puedan buscarlo y conocer más de cerca esta novela. Y pues ya escuchando a Felipe, uno se muere de las ganas. No olviden que este libro, como del que vamos a hablar sigue a continuación, pero este libro de La Vorágine lo pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con envíos de un día para otro. Lo piden hoy y les llega mañana. Así que pueden estar leyendo este libro
mañana mismo, o este otro, Felipe, sobre el que vamos a hablar, el que usted también edita, y este es La ciudad del dolor, ecos del cementerio de enterrados vivos y del presidio de inocentes, del colombiano Adolfo León Gómez. Y quiero arrancar diciendo que yo creo que me acuerdo la primera vez que escuché o que mis padres me contaron sobre Agua de Dios. Creo que recuerdo perfectamente el mito que estaba alrededor de este lugar donde iban todos los enfermos de lepra, este espacio donde solamente vivían ellos con todo lo que eso conllevara. Y de repente nos encontramos con un libro que también está de centenario, más o menos, y que de repente nos echa luces sobre episodios que yo francamente no conocía y ni siquiera había soñado. Entonces, estamos hablando también más o menos de la misma época de la vorágine, por lo que no nos estamos yendo de la forma de entender el mundo y una misma época. Pero, Felipe, un libro como este en la colección Relecturas, también de la Universidad de los Andes y de AFIT, junto con la Universidad Nacional de Colombia, un libro como este, ¿por qué se reedita? ¿Por qué vuelve a aparecer? ¿Y por qué es necesario ponerlo a circular de nuevo? Gracias, Camilo, y gracias por el interés en este otro centenario, digamos, que ha recibido menos atención, pero que me parece igualmente importante. Em, es el mismo periodo de Rivera. Rivera es de una generación, digamos, es la generación del centenario, y Adolfo León Gómez es de mediados del siglo XIX, nace en 1857, así que va a ser uno de los padrinos de Rivera cuando Rivera llega a Bogotá. Casualmente, el primer poema que publica Rivera lo publica en el periódico de Adolfo León Gómez, que es Suramérica, un periódico liberal que abogaba por la unión de Colombia con Panamá nuevamente, oponerse al tratado. Nuevamente las tensiones diplomáticas emergen, oponerse al tratado con Estados Unidos para legitimar la separación de Panamá. Allí aparece el primer soneto de Rivera, Águila Andina. Así que va a haber una relación entre ambos cuando Adolfo León Gómez se va a Agua de Dios, y ya entraré en ello, alguien que le envía libros para que se mantenga al tanto de la movida literaria, Rivera, y él lo reconoce en sus memorias, La ciudad del dolor. O sea que los vincula, llamémoslo una mentoría, también una relación de admiración por parte de Adolfo León Gómez frente a Rivera, y de Rivera. Rivera era del Partido Conservador, pero alguien muy incómodo para el Partido Conservador, de la misma manera que Adolfo León Gómez era muy incómodo para el Partido Liberal. Así que se reunían en ese espacio, yo diría, de intelectuales críticos frente al poder. Bueno, ¿por qué eso en cuanto a las, a las conexiones entre ambos poetas? ¿Por qué reeditar La ciudad del dolor? Es una gran pregunta. Hablábamos antes del programa mismo que el COVID despertó muchas continuidades y descontinuidades con el pasado. Lo mismo que hacen los centenarios, digamos, de alguna manera, esas crisis despiertan momentos de crisis en el pasado también, y nos llevan a pensar qué aprendimos del pasado o qué no hay que repetir. Eh, a mí me trajo a la memoria una historia familiar. La suegra de mi hermana es la nieta de Adolfo León Gómez, Gloria León Gómez, poeta ella también, y con su esposo, Efraín Otero, cuando venían a la casa, él tocaba el charango y ella cantaba los poemas de Adolfo León Gómez y también lo recitaba. Adolfo León Gómez hoy es un olvidado, injustamente, me parece a mí, pero en su momento fue una celebridad, eh, sobre todo porque sus poemas se adaptaron a la música por músicos tan reputados como Luisa Calvo, que también fue enviado a Agua de Dios. Así que en Agua de Dios se dio una colaboración artística enorme entre enfermos de lepra, pero también entre disidentes políticos enviados allí bajo el pretexto falso de ser enfermos de lepra. Pasan por Agua de Dios desde su fundación en 1870 personalidades tan importantes como em, Adolfo León Gómez, Luisa Calvo, pero también Adriano Páez, por ejemplo, em, el poeta Tamayo,
cuyo primer nombre estoy olvidando ahora, pero poetas que serían menores durante el modernismo, pero que eran poetas excelentes, lo mismo que pintores. Así que fue un lugar de aislamiento, un lugar ultramoderno, marginalizado, pero donde se ensayaron muchos métodos de control social policivo. Es un espacio que fue rodeado con alambre de púas. Piensen ustedes que es en la Primera Guerra Mundial donde se comienza a ensayar el alambre de púas. En Agua de Dios, por los mismos años o un poco antes, ya se está alambrando ese lugar, se hace experimentación médica con los enfermos y se convierte a partir de esas historias de terror en un lugar que genera pánico en la población, y desconocimiento absoluto de qué es la lepra, cómo se transmite y qué hace eh, con los cuerpos. De tal manera que existe, Camilo, un boom enorme de textos y de películas sobre la lepra en las décadas del 10 y del 20. Los más grandes poetas y escritores escriben sobre ello. Vargas Vila tiene dos novelas sobre la lepra. Julio Flores, uno de los poemas más famosos de él, es sobre San Lázaro y sobre la lepra. Em, el cine produce una película que se llama Como los Muertos, que es una adaptación al cine de la obra de teatro del mismo nombre de 1919 de Álvarez Lleras, que fue una obra de teatro muy vista en la Bogotá de la época, porque la lepra significó el terror de no saber de dónde viene la enfermedad. Susan Sontag dice que cuando la enfermedad no tiene un origen, se plaga de, de metáforas que causan la desazón más grande. Era el miedo a no solo la desintegración familiar, no solo a la desintegración corpórea, sino a la desintegración de los vínculos sociales, a morir como un cuerpo puesto a la intemperie sin los ritos, sin los vínculos con la familia, sin que alguien le cerrara uno los ojos. Digamos, eso que va del COVID a el tratamiento draconiano y opresivo de los enfermos de lepra, va también a otro momento que son las plagas europeas y todo el surgimiento de la estética de lo macabro, que es una estética que maneja también Adolfo León Gómez en La Ciudad del Dolor, que es esta visión del esqueleto que muere sin acompañamiento de nadie, ¿no? Pero que al mismo tiempo se burla de todos. Em, Así que bueno, comienzo con eso, esas memorias de la recitación, la voz de Gloria León Gómez cantando los poemas de su abuelo. Yo dije, yo tengo que leer La Ciudad del Dolor durante la pandemia porque esto es lo que me está pidiendo literariamente y anímicamente este momento. La leí y dije, esto es hermoso, este es un gran libro de no ficción, donde se combina poesía, donde se combina un diario, donde se combina testimonio de otros enfermos de lepra, donde se combina también la sátira política, donde se combina el periodismo, la crónica, el reportaje. Es un libro, es un álbum, es un collage que me parecía muy rescatable, y es también una historia de, digamos, de derrota de alguien que se va a Agua de Dios por propia decisión, y eso podemos hablar un poco más, porque un periódico gobiernista echa a rodar una noticia falsa, que él tenía lepra, eso nunca se pudo confirmar, él, por toda el chisme que se genera en torno a eso, a sus hijos los comienzan a sacar de los colegios y las universidades, él decide motu propio irse a Agua de Dios por sí mismo. Es una gran tragedia familiar, se desarticula la familia, quedan 10 huérfanos, la madre había muerto en el parto del último, em, pero él se reinventa en Agua de Dios, hace conexiones artísticas de gran profundidad y lirismo con otros poetas y escribe para mí sus mejores poemas y llega a la fama de la mano de Luisa Calvo, haciendo estas colaboraciones que fueron grabadas en acetato por la RCA Víctor, y sale su voz del leprocomio como una voz grabada en discos de acetato para recomponer esa comunidad destruida por el miedo y la ignorancia, el miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces me parece que es una historia muy dura, pero también una historia llena de redención. Por un lado está la redención, Felipe, y lo que se busca a ese cambio de vida que le llega a León Gómez el 1 de julio de 1919, que es como arranca esto que usted bien dice que es el diario
que es el poemario, la percepción, pero tiene un componente que a mí me parece tremendamente moderno y es, voy a hablar por aquellos de los que no se ha hablado nada, hablar de un espacio del que no se ha hablado nada, y es un poquito meterse las manos y ensuciarse las manos con aquello de lo que nadie ha dicho, que es que aquí anoté en mi cuaderno esa frase de Sontag que no recordaba, pero claro, cuando la enfermedad no tiene origen se llena de metáforas. ¿Qué más que la lepra? Y este ojo de León Gómez entre la melancolía personal porque se ha visto exiliado, pero al mismo tiempo esta urgencia, no solo periodística, también desde la escritura, pero me atrevo a decir casi que política, por Mm, reivindicar unas instituciones y unas circunstancias. También hay unas cualidades literarias que me parecen muy importantes y que me parece que vale la pena destacar. mm. Sin duda, Camilo, me parece que el tema del ensuciarse las manos, como dice usted, es fundamental. Yo, yo me especializo en siglo XIX colombiano, estoy haciendo como una transición a la posguerra de los 1000 días. Quiero escribir una historia cultural de la posguerra de los 1000 días desde las voces de los muertos. Me parece que este es un libro central, pero no había visto yo a un hombre de élite porque recordemos que León Gómez era fundador de la Academia de Historia, miembro de la Academia de la Lengua, bisnieto de José Acevedo y Gómez, nieto de Josefa Acevedo de Gómez, era alguien del patriciado local. Se retrata en Agua de Dios, que era un lugar temido, eh, no solo por las clases populares, sino sobre todo por las clases altas. Se retrata allí y se retrata llorando. Es un texto de una afectividad enorme, lo vemos llorar, lo vemos con miedo, lo vemos no sabiendo, lo vemos preguntando. Y eso es muy único, me parece. Es alguien que puede mostrarse de manera muy vulnerable. Em, y al mismo tiempo es alguien que, que valida y entra y escucha mucho del conocimiento local. Uno comienza a revisar la prensa de Agua de Dios anterior a la llegada de él, porque era un pueblo, a diferencia de otros pueblos cercanos, que tenía imprenta, que estaba muy bien conectado. Bueno, es el cuadro opuesto al miedo. El miedo genera desconexión, pero también super vigilancia de ese lugar. Tenía cine, va a ser uno de los lugares a los que llega la radio primero. Él va a usar todo esto para enterarse, informarse y seguir escribiendo y publicando en la prensa. Así que publica en El Tiempo, en su propio periódico en Sudamérica, publica en Medellín, publica en Cartagena, publica en todas partes y su voz se sigue sintiendo. Así que es una voz que en lugar de callarse, en lugar de adoptar una posición más sumisa, sigue participando del debate político. Y eso me parece también a mí muy encomiable. A mí hay dos capítulos que me sorprendieron muchísimo, Felipe, ya entrando en el texto, que son el capítulo quinto y sexto. Él habla del dolor y de la queja, porque hay algo que me llamó mucho la atención y creo que a los lectores les llama precisamente la atención y es esa perspectiva mental con la que él asume su destino, es decir, asume la enfermedad que no sabe si tiene o no para este punto de la llegada, lo que está viendo, también destacando que no hay una efectividad estatal, es decir, no se cumplen con las cosas que supuestamente se deberían cumplir en Agua de Dios, que recordemos es el lugar donde van todos los enfermos de lepra. Tienen que llegar y les tienen que hacer un examen en las primeras 24 horas y León Gómez dice, no, para nada. A mí no me hicieron nada, no fue sino como hasta los 20 o 25 días, etcétera. Pero luego estos dos capítulos parecen ser como esa preparación emocional para el texto y casi que de valentía, porque primero el dolor es destacando todo el dolor que tanto aterra al hombre debería ser apreciado en lo mucho que vale, como crisol purificador de la vida. De otro momento que dice, y con ellas el dolor moral que no mata los cuerpos y que aceptado humildemente purifica los espíritus, viene a idealizar la lucha y a poetizar el tormento, para luego en la queja mandar unas frases tipo, la queja es señal de debilidad y apocamiento. Los espíritus bien templados no se quejan nunca. Aquí hay algo muy humano dentro de esa voluntad de León Gómez por su conexión con periódicos,
que ya nos está contando, pero aquí hay también una búsqueda muy humana y muy trascendental de lo que se supone y de lo que se vive y de lo que se siente estando separado de los hijos y exiliado prácticamente. Mm. Eh, Camilo, me gusta mucho eso que el dolor y la queja, esas citas que usted está trayendo a colación, porque hay, por una parte, a León Gómez le pasa lo mismo que le pasó a Julio Flores y a algunos otros poetas de su generación, hoy muy poco leídos o denostados completamente como malos poetas. Y es que eran poetas que en su momento José Asunción Silva, que era parte de esta generación, llamó los poetas sensitivos, es decir, aquellos poetas que cultivaban una estética del dolor, que lloraban mucho en sus poemas, que habitaban los lugares, los cementerios, por ejemplo, la gruta simbólica de Flores, como los lectores tal vez sepan, hacían recitales y happenings en los cementerios, tomaban licor de las calaveras. León Gómez participaba de la gruta simbólica, pero él es muy cuidadoso en decir que él no hacía estas incursiones en cementerios, sobre todo porque León Gómez era un católico, como se traslucen estas palabras que usted lee, y era un católico liberal, que era de alguna manera otra de sus disonancias. Él escribió un libro en Agua de Dios que se llama Hacia la Luz, siguiendo a Kempis. Él era un gran lector de la imitación de Cristo, llevó, entre otros libros, llevó a la María de Isaacs, también llevó la imitación de Cristo. Así que había una especie de republicanismo católico. Él es uno de los fundadores del Partido Republicano que trató de crear un tercer partido. Solo tuvo un presidente, Carlos R. Restrepo, así que trató de conciliar extremos en ese sentido. Pero la exposición del dolor y poder hablar del dolor eh, para una masculinidad de su clase social es algo verdaderamente extraordinario. Y me parece, como dice usted, que es muy, muy humano. Otra cosa que lo hace maravilloso a Adolfo León Gómez es que es alguien que, como decimos ahora, canta la tabla al Estado, pero es un desterrado muy diferente a otros exiliados de su época, o otros desterrados de su época, que los hubo muchos durante la hegemonía conservadora. Por ejemplo, el más famoso, Vargas Vila. Él creó, Vargas Vila, una personalidad en oposición al Estado. Su identidad era la identidad de aquel que odia al Estado colombiano o que muchas veces odia Colombia. Digamos, el gran heredero de Vargas Vila va a ser Fernando Vallejo. Los lectores van a entender líneas de continuidad que dentro de ese gran odio hay una ternura y un amor enormes también, como los hay en Los Días Azules, por ejemplo, de Fernando Vallejo. Pero acá en León Gómez encontramos a un desterrado muy diferente. Es alguien que sí se identifica con el Estado, que a pesar de haber fundado y hecho la ciudad del dolor, haber hecho Agua de Dios, es parte de los mismos miedos y de las mismas ignorancias de su sociedad. El Estado no se ve como parte diferente de la sociedad, sino como una sociedad cuya ignorancia tiene poder y él la quiere desnudar. Así que a diferencia de otros escritores de su tiempo, él no se define en contra, sino a favor para mejorar, digamos, de alguna manera, aunque sabe muchas veces que es imposible. Em, bueno, podemos hablar de la queja un poco más, pero simplemente quería detenerme un poco en el dolor. Si queremos hablar de queja, y lastimosamente se nos acaba el tiempo ya, Felipe, pero si queremos hablar de queja, podemos hablar de eso que este libro también ofrece, esta curiosidad para que los oyentes lo tengan claro, tan particular y que deja de trasfondo todo lo que un episodio como el COVID, que usted ya lo mencionaba, Felipe, el COVID y el aislamiento puede permitirnos redescubrir libros que se escriben desde mismas perspectivas. Pero si queremos volver a la queja, volver sobre eso que usted decía que estaba tan olvidado, que es la poesía, y ese diálogo que tiene con lo poético constantemente y que aparece el lenguaje poético como un medio de resistencia a la tristeza, a la Mm, injusticia, a la soledad prácticamente. Ese me parece que es un componente que cruza mucho con lo médico, mm, etcétera, etcétera. mm. Camilo, podríamos hablar muchísimo más, pero me parece que ese es un buen punto para pensar.
digamos, atar o ponerle moño a la conversación, porque este es la misma década de la vorágine. Se nos tiende a olvidar, pero tienen muchos puntos de contacto a través de la emocionalidad, de la queja, del dolor, de la tristeza, porque los años 10 y 20 en Colombia, sobre todo los años 20, son grandes años de euforia, de modernizadora, de boom del café, de celebración, sobre todo en revistas como Cromos, de la moda, de la belleza, de los carros, de la velocidad. Hay un libro hermoso de Santiago Castro Gómez que se llama Tejidos Oníricos, que es sobre esa Bogotá de los años 20. Esa Bogotá que celebra la higiene, que celebra eh, los carnavales, que estar afuera, el paseo. Estos dos poetas, Rivera y León Gómez, poco nos llevan a ver el lado oscuro de esto, ¿no? León Gómez nos muestra un lugar muy moderno, pero donde no es una vitrina de moda, al contrario, es un lugar que se oculta, del cual no se quiere saber nada, pero que a pesar de eso está acechando a todo el mundo con miedos, ¿no? Y genera, me parece a mí, que en Vaya Hoy Agua de Dios genera un espacio desde el cual se puede contar otra historia de Colombia. Es una pequeña Colombia en miniatura donde fue enviada mucha gente de todas partes del país, estaba dividida por barrios que daban cuenta de la geografía nacional, un barrio Caribe, un barrio de los Santanderes, otro de Boyacá, porque los departamentos enviaban fondos para sus enfermos. Así que es un lugar muy cosmopolita, ultra conectado, que luchaba por enfrentar la desconexión a partir de la circulación de películas, de textos, de música. Así que el revés de esa tristeza, que no se, digamos, no se trata de ocultar, es también este afán por conectarse y reconectar, que me parece que es otra de las cosas importantes que tiene este libro. Lo mismo la vorágine. La vorágine nos enseña que la modernidad y la modernización se ha narrado como una una especie de pulpo que parte de un centro y se va expandiendo, digamos. La modernización arranca en Nueva York y París y eventualmente todos vamos a ser Nueva York y París, ¿no? Ese es más o menos el dibujo expansivo de la modernización. Lo que nos relata la vorágine es lo contrario, es la vorágine, una succión, una no expansión, sino atraer a un centro donde está el horror. Em, y en eso se parecen un poco. Ambos son aguafiestas, que agúan la fiesta del boom cafetero desde dos lugares que parece que no tienen relación, la selva cauchera y las ciudades presidio o las ciudades para confinar a enfermos de lepra. Felipe, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo para la audiencia. Este último libro del que hemos hablado, La ciudad del dolor, ecos del cementerio de enterrados vivos y del presidio de inocentes de Adolfo León Gómez, texto que surge de la experiencia de tenerse que desplazar al pueblo de Agua de Dios en 1921, como ya veíamos, por creer que tenía lepra, siendo Agua de Dios el lugar donde iban todos, algo que tiene todos los componentes gore, Por, fantásticos, sobrenaturales que estamos pensando ahorita, porque esa es una figura que aparece. Así que muchas gracias, Felipe, por además traernos parte de lo que es el centenario de la vorágine, el clásico latinoamericano. Por los dos siempre es muy rico hablar con alguien que nos trae todo un conocimiento académico y que nos lo desgrana para poder entenderlo y ubicarlo directamente en la experiencia lectora. Camilo, muchas gracias y también acá quiero hacer un reconocimiento a Paredro y a Camilo por hacer lo que hace por la literatura colombiana, por la difusión de la literatura colombiana, pero también por las influencias cruzadas que se dan. Muchas de estas cosas yo las he pensado también a partir de capítulos que han salido al aire con Paredro, así que me parece que está haciendo usted, Camilo, un trabajo enorme por ponernos a dialogar y a pensar en lo nuestro. Pues Felipe, muchísimas gracias, que lo diga usted y que lo vea así, pues de eso se trata, de generar espacios de conversación y reconocer aquello que la literatura nos permite llegar para poder conservar desde la suspensión del juicio, desde la tranquilidad y desde la comodidad. Así que muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto de nuevo por aquí explicándonos estas cosas y trayéndonos su conocimiento. Y a todos ustedes, ya saben, La Vorágine, centenario de un clásico latinoamericano,
y La Ciudad del Dolor, Ecos del Cementerio de Enterrados Vivos y del Presidio de Inocentes. Los pueden encontrar en Busca Libre para que los empiecen a leer cuanto antes, la librería online con más de 5 millones de ejemplares. Así que gracias por su compañía y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.